La iglesia etíope tomó toda esta literatura, que incluía literatura que nadie consideraba escritura en ese momento, y parecían haber sido simplemente indiscrecionales e incluir todo. Una página que antes estaba prohibida ha sido publicada por monjes etíopes a pesar de que se les había ordenado destruirla, y en ella se menciona a Jesús abiertamente. ¿Qué historia encierra esta página y por qué permaneció silenciada durante tantos años? La verdad que se esconde tras este hallazgo excepcional está llevando a los expertos a replantearse todo lo que sabían sobre los orígenes del cristianismo. Este es el cristianismo autóctono. Mucho antes de ser la religión del Imperio Romano, era la religión aquí en Etiopía. Etiopía fue el primer reino cristiano del mundo. No se parece en nada a la versión de la historia que nos enseñaron en la escuela. Etiopía practicaba esta fe, mientras otros aún luchaban por normas básicas. Prepárense para ver el texto que el mundo jamás debió leer ni siquiera conocer. Un reino olvidado que conoció la verdad antes que nadie. Para empezar, debemos observar un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Miles de personas se congregan alrededor de la catedral de Axum para rendir culto tal como lo han hecho durante siglos. Pero tras los pesados muros de piedra se guardaba un secreto que jamás debía salir a la luz. Durante mucho tiempo existieron órdenes de asegurarse de que ciertos textos desaparecieran para siempre. Quienes ostentaban el poder querían una única versión de la historia, y esta página no encajaba con esa versión. Pero los monjes de Etiopía son famosos por una cosa: proteger sus secretos de cualquiera que quiera destruirlos. Creen que estos escritos son más valiosos que el oro, o incluso que sus propias vidas. Si analizamos los hechos, vemos que Etiopía se convirtió en una nación cristiana mucho antes que casi cualquier otra. En el siglo IV, el rey Aana de Aksum hizo del cristianismo la religión oficial. Esto ocurrió entre los años 320 y 330. Esto es de suma importancia, ya que sitúa a Etiopía a la vanguardia de la historia de la fe. La mayoría de la gente pasa por alto esta parte de la cronología, pero es la más importante de la historia. Roma ni siquiera hizo del cristianismo su religión oficial hasta el año 380. Esto significa que Etiopía estaba más de 50 años por delante del Imperio Romano. Mientras los líderes romanos aún discutían sobre qué creer, el reino africano ya lo vivía a diario. Esto cambia por completo la idea de que Roma fue el punto de partida del poder cristiano. En realidad, Etiopía fue un importante centro de fe, mucho antes de que Europa tuviera sus famosas Biblias. Tenemos pruebas fehacientes de esto en los Evangelios de Grama. Se trata de libros antiguos escritos con tinta dorada en un idioma llamado gansos. Expertos de la Universidad de Oxford han estudiado estos libros y han descubierto que se encuentran entre los más antiguos del mundo. Algunas de estas páginas datan del año 390. No se trata solo de libros antiguos, sino de bellas obras de arte que revelan una cultura rica y perspicaz. Esta cultura no necesitó la ayuda de Europa para comprender el mensaje de Jesús. Contaban con sus propios maestros y artistas mucho antes de que comenzara la Edad Media. Etiopía era una potencia con su propia economía y sólidas relaciones comerciales con el resto del mundo. No eran un pueblo débil que buscara la aprobación de los demás. Eran líderes independientes que sabían perfectamente lo que hacían con su fe y su cultura. Esta independencia fue la razón por la que pudieron crecer de una manera tan singular. Usaban su propio idioma y sus propios símbolos para hablar de Dios, y protegieron sus libros cuando todos los demás perdían los suyos en guerras o incendios. Mientras en otros lugares sus bibliotecas eran incendiadas, los monjes de las montañas copiaban estas páginas a mano una y otra vez. Se aseguraban de que las voces del pasado jamás fueran silenciadas. Por eso los eruditos están tan asombrados hoy en día.
están encontrando en Etiopía cosas que creían perdidas para siempre. Es como encontrar la pieza que faltaba de un rompecabezas que llevaba 2000 años extraviado. Etiopía no es solo una historia secundaria en la historia, es el corazón de la historia. Los monjes aún custodian cosas que podrían cambiar nuestro futuro. Cambiemos de tema por un momento y veamos por qué estos libros son tan especiales. Etiopía es el único lugar del mundo que posee las versiones completas de dos libros antiguos muy famosos, el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. En cualquier otro lugar del mundo, estos libros solo existen en fragmentos diminutos. Si uno va a cualquier otro país, tal vez encuentre algunas frases en griego o hebreo, pero jamás encontrará el libro completo. En pocas palabras, si un científico quiere leer estos libros, hoy tiene que ir a Etiopía. No hay otra opción. Durante cientos de años, la gente de Occidente buscó en cuevas y bibliotecas antiguas, tratando de encontrar siquiera un pequeño fragmento de estos escritos. Dedicaron toda su vida a intentar adivinar qué decían las páginas que faltaban. Pero durante todo ese tiempo, los monjes etíopes simplemente estaban allí sentados con los libros completos en sus manos. No los trataban como objetos viejos y polvorientos en un museo. Los leían y rezaban con ellos como parte de su vida cotidiana. Esto es lo que resulta incomprensible para quienes creen que la historia solo ocurrió en Europa. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, contenían fragmentos de estos mismos libros, lo que demostraba la gran importancia de estos escritos para las personas religiosas de antaño. No eran simples relatos extraños, formaban parte fundamental de la concepción de la fe. ¿Por qué las iglesias occidentales decidieron deshacerse de ellos? Lo que nadie menciona es que todo se reducía al control. Los líderes occidentales querían una lista sencilla de libros que les permitiera mantener a todos siguiendo las mismas reglas. No les gustaban los libros que hablaban de grandes misterios o extrañas visiones de las estrellas. Querían libros que les ayudaran a mantener el control de la iglesia. Pero Etiopía tenía un objetivo diferente. Amaban los libros que hablaban de ángeles y los secretos del universo. No les importaba lo que dijeran los líderes de Roma o Constantinopla. Estaban a kilómetros de distancia en las montañas y tomaban sus propias decisiones. Estos libros cambiaron la forma en que la gente de Etiopía veía el mundo. Veían el universo como un lugar lleno de maravillas y poder espiritual. No se trata solo de papeles viejos, se trata de cómo toda una cultura mantuvo viva una forma de pensar diferente. Protegieron estos libros de las guerras y luchas políticas que destruyeron casi todo en Europa. Mientras los registros occidentales se alteraban o se quemaban, los monjes en Etiopía los guardaban a salvo en cajas de piedra. Hoy las personas más brillantes del mundo finalmente admiten que necesitan estos textos etíopes para comprender el pasado. Sin estos libros solo tendríamos la mitad de la historia. Etiopía no solo guardaba libros para sí misma, sino para todos nosotros. Esperen a escuchar lo que supuestamente enseñó Jesús durante sus últimos 40 días. Palabras de Jesús que Roma intentó ocultar. Esto nos lleva al siguiente gran misterio, un libro llamado Masha Kadan. En español se le conoce como el libro del pacto. Este no es un libro cualquiera. Según la tradición etíope, este es un registro de lo que Jesús enseñó a sus seguidores durante los 40 días posteriores a su resurrección, pero antes de ascender al cielo. La mayoría de la gente lo desconoce. Que este libro exista sigue sorprendiendo a muchos que lo descubren por primera vez. Se asemeja menos a un texto religioso tradicional y más a una puerta oculta a un aula espiritual privada, un lugar donde las lecciones más importantes e íntimas se compartían solo con quienes acompañaban a Jesús más de cerca. Al examinarlo con detenimiento, uno se da cuenta rápidamente de que su propósito no es imponer reglas ni establecer sistemas de creencias rígidos.
Su mensaje central gira en torno a la transformación, específicamente la transformación del corazón humano y la posibilidad de forjar una conexión genuina y viva con Dios. En lugar de centrarse en estructuras de autoridad o instrucciones sobre cómo organizar una institución religiosa, el texto invita al lector a la introspección. Habla de la oración no como un ritual que se realiza, sino como una experiencia a la que uno se sumerge. Fomenta la quietud, la reflexión y una profunda búsqueda de la paz interior. Este enfoque introspectivo es lo que distingue a este libro de muchos otros escritos surgidos posteriormente en contextos más institucionalizados. La importancia del número 40 es innegable al analizar este texto. A lo largo de la historia, el 40 ha estado presente en momentos de preparación, prueba y transformación. Moisés pasó 40 días en la montaña recibiendo instrucción divina. El pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, emprendiendo un viaje colectivo de identidad y fe. En este contexto, un conjunto de enseñanzas que abarca los 40 días posteriores a la resurrección tiene un profundo significado simbólico. Sugiere un período no solo de tiempo, sino de transición, un puente entre la muerte y la vida renovada, entre la confusión y la comprensión. Durante más de 1000 años, los monjes de Etiopía han conservado y estudiado estas enseñanzas con una dedicación admirable. En sus monasterios, a menudo ubicados en remotas regiones montañosas, estos escritos no han sido tratados como curiosidades, sino como herramientas esenciales para la formación espiritual. Los jóvenes monjes aprendían de ellos, meditaban sobre ellos e incorporaban sus enseñanzas a su práctica diaria. Esta larga tradición de cuidadosa conservación desafía la creencia moderna de que tales textos son descubrimientos recientes. En realidad, han existido discretamente durante siglos, protegidos por comunidades que comprendieron su valor mucho antes de que el resto del mundo se percatara de ello. Lo novedoso, sin embargo, es el acceso. Solo en tiempos más recientes, estos escritos han comenzado a aparecer en traducciones que los ponen al alcance de un público global más amplio. Aún así, estas traducciones suelen ser incompletas o imperfectas. Los académicos continúan estudiando los idiomas y contextos originales para comprender mejor el significado profundo de las palabras. En muchos sentidos, el mundo académico todavía está intentando comprender las enseñanzas que las comunidades espirituales etíopes han mantenido durante generaciones. Esta diferencia pone de relieve una verdad importante sobre el desarrollo de la fe en distintas regiones. Las tradiciones espirituales no evolucionan en una dirección única y uniforme, sino que se ven influenciadas por la cultura, la geografía y las circunstancias históricas. En los contextos occidentales, el desarrollo religioso a menudo se vinculó estrechamente a los sistemas de gobierno y autoridad. Cuestiones como la estructura, la jerarquía y la unidad cobraron protagonismo. Mantener la coherencia entre grandes poblaciones se convirtió en una prioridad, especialmente dentro de los imperios extensos. En contraste, el enfoque etíope siguió un camino diferente. Allí la espiritualidad se mantuvo profundamente personal y vivencial. El énfasis no estaba en controlar las creencias, sino en cultivar la conciencia interior. Dado que Etiopía nunca fue absorbida por completo por las estructuras políticas de Roma ni de las potencias europeas posteriores, conservó un notable grado de independencia en la configuración de su identidad religiosa. Esta independencia le permitió preservar textos y tradiciones que de otro modo se habrían perdido. Las enseñanzas de este libro reflejan ese mismo espíritu de independencia. Son prácticas y profundas a la vez. Ofrecen orientación sobre la postura, la atención y la intención durante la oración, sugiriendo que el cuerpo y la mente deben trabajar juntos para crear un espacio donde se pueda experimentar lo divino.
Describen una cosmovisión en la que la vida no solo termina, sino que se transforma abriéndose a una realidad más amplia, que a menudo permanece oculta a la percepción ordinaria. Lo que más destaca es el tono. A diferencia de los textos que recurren al miedo o al juicio para motivar la fe, este habla con suavidad. Invita en lugar de ordenar. Ofrece sanación en lugar de condena. Para los monjes que dedicaron sus vidas a estas enseñanzas, este enfoque no era secundario sino fundamental. Creían que estas palabras tenían una conexión directa con la voz del mismo Jesús y por lo tanto, las custodiaban con reverencia. Gracias a su fidelidad, estas enseñanzas han perdurado hasta nuestros días. Y a medida que se difunden, ponen en tela de juicio ideas preconcebidas sobre la historia del cristianismo. La brecha entre la narrativa centrada en Roma y la experiencia africana es mucho mayor de lo que muchos creen. En lugar de un desarrollo único y unificado, la historia revela múltiples caminos que se desarrollaron simultáneamente. Un camino con centro en Roma se orientó hacia la organización y la consolidación. Los líderes buscaron establecer límites claros, definiendo qué creencias y textos eran aceptables. Se celebraron concilios, se llevaron a cabo debates y finalmente se crearon listas oficiales. Si bien las historias populares suelen afirmar que estas decisiones se tomaron de forma rápida y decisiva, la realidad es más compleja. El proceso de definir un canon duró siglos y estuvo marcado por numerosas voces e influencias. Mientras tanto, en Etiopía se siguió otro camino prácticamente ajeno a esas mismas presiones. Allí la atención se centró en la profundidad espiritual más que en la uniformidad institucional. Textos como el libro de Enoc y otros escritos antiguos se conservaron porque resonaban con las experiencias espirituales del pueblo. No se excluyeron por ser indignos, sino simplemente porque no se ajustaban a las prioridades de las autoridades occidentales. Esta divergencia no fue accidental. Fue el resultado de decisiones conscientes tomadas por comunidades que valoraban diferentes aspectos de la fe. En Etiopía la prioridad siempre fue el alma, la vida interior, el encuentro directo con lo divino. Las consideraciones políticas desempeñaron un papel mucho menor. Como resultado, su colección de textos sagrados creció hasta incluir una gama más amplia de perspectivas, ofreciendo un panorama espiritual más rico y diverso. Hoy en día, esta diferencia cobra cada vez más relevancia. Muchas personas se sienten desconectadas de los sistemas rígidos y buscan algo más significativo. Se sienten atraídas por tradiciones que enfatizan la experiencia personal, la autenticidad y la transformación interior. En esta búsqueda, el camino etíope ofrece una alternativa atractiva, una que se ha ido desarrollando discretamente durante casi 17 siglos. Los manuscritos antiguos, conservados en monasterios y bibliotecas ocultas, son mucho más que frágiles colecciones de tinta y pergamino. No son meras reliquias de un pasado lejano, ni se limitan a ser curiosidades históricas estudiadas únicamente por eruditos. En cambio, funcionan como intrincados mapas sutiles, complejos y a menudo simbólicos, que guían a quienes los encuentran hacia una comprensión más profunda y personal de la espiritualidad. En sus páginas antiguas reside una invitación a mirar más allá de marcos rígidos y suposiciones heredadas. Sugieren que la verdad no es algo impuesto desde fuera por la autoridad o la tradición, sino algo que se puede descubrir en la quietud de la propia conciencia. En este sentido, desafían sutilmente la idea de que la espiritualidad siempre deba estar estructurada, regulada o validada externamente. Estos manuscritos suelen enfatizar que la condición del corazón, su sinceridad, humildad y apertura, importa más que la adhesión a cualquier sistema externo. Nos recuerdan que el acto de escuchar verdaderamente tanto interiormente como al mundo que nos rodea puede tener un poder transformador mayor que el simple cumplimiento de normas preestablecidas. Esta perspectiva
no rechaza necesariamente la estructura, sino que reordena su importancia, situando la experiencia interior y la conexión auténtica en el centro. Como resultado, estos textos siguen resonando en lectores de todas las generaciones, ofreciendo reflexiones que resultan sorprendentemente relevantes en un mundo moderno a menudo dominado por el ruido, la velocidad y la superficialidad. A medida que la sociedad contemporánea comienza a redescubrir y reexaminar estas ideas, surgen naturalmente una serie de preguntas profundas. Hemos pasado por alto, en nuestra búsqueda de certeza y control, perspectivas valiosas que alguna vez coexistieron con las narrativas dominantes. Es posible que ciertas voces quizás más silenciosas, más introspectivas o menos alineadas con el poder institucional fueran marginadas o silenciadas simplemente por no ajustarse a la norma. Y tal vez lo más importante, ¿cómo sería nuestra comprensión colectiva de la historia, la fe y la identidad humana hoy si estas enseñanzas ancestrales hubieran sido más accesibles y aceptadas desde el principio? Imaginar tales posibilidades no es meramente un ejercicio intelectual. Se convierte en una invitación a reflexionar más profundamente sobre nuestro presente. Nos anima a cuestionar ideas arraigadas y a mantenernos abiertos a perspectivas que en un principio pueden parecer desconocidas o incluso desafiantes. Al hacerlo, comenzamos a reconocer que la historia de la espiritualidad no es fija ni completa. Más bien, es una narrativa en constante evolución, moldeada por el redescubrimiento, la reinterpretación y la disposición de las personas a interactuar con ella de manera significativa. El resurgimiento de estos manuscritos puede representar solo las primeras etapas de un cambio más amplio, uno que transforma gradualmente la manera en que las personas abordan las cuestiones de fe, propósito y conexión. Si estas ideas resuenan contigo, quizás valga la pena considerar qué podrían significar en el contexto de tu propia vida. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si empezaras a ver la espiritualidad no como un sistema rígido a seguir, sino como un viaje personal para vivir? ¿Qué cambiaría si el enfoque pasara de la obediencia a la conexión de la certeza, a la comprensión de la validación externa, a la claridad interior? Estas preguntas no exigen respuestas inmediatas, pero abren un espacio para la exploración, uno que puede conducir a una relación más matizada y auténtica contigo mismo y con el mundo que te rodea. En definitiva, estas son preguntas que merecen reflexión, revisión y desarrollo gradual. A medida que más personas se familiaricen con estas antiguas enseñanzas y compartan sus interpretaciones, el diálogo seguirá expandiéndose, trascendiendo barreras culturales y generacionales. En esta conversación continua surgirán nuevas perspectivas, se reconsiderarán viejas suposiciones y la búsqueda de significado adquirirá nuevas dimensiones. Los manuscritos en sí mismos pueden ser antiguos, pero las enseñanzas que ofrecen permanecen vivas, invitando constantemente a cada nuevo lector a participar en un viaje profundamente personal y a la vez universal.